Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Con varios homenajes, dirigentes del mundo recuerdan los 75 años del desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Los líderes de Reino Unido, Francia y Estados Unidos encabezaron emotivos actos en Francia. 300 excombatientes veteranos presenciaron la ceremonia. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a la mañana de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Como siempre, los invitamos a que nos sintonicen y reporten sintonía a través de las cuentas de Twitter en NTN 24. Vamos a comenzar con las noticias más importantes del día. De acuerdo, terminó la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller de México para tratar el tema de la imposición de aranceles de 5% a productos mexicanos anunciada por el presidente Donald Trump. Frenar la migración irregular sigue siendo el principal tema sobre la mesa. El canciller mexicano Marcelo Ebrard llegó a la Unión Americana la semana pasada para liderar los encuentros con altos funcionarios en un esfuerzo por revocar la medida anunciada por el líder republicano que entraría en vigencia el próximo lunes y cuyo monto se incrementaría hasta alcanzar 25% para octubre. Las reuniones ocurren mientras Estados Unidos publica las cifras mensuales de detenciones de migrantes en la frontera sur. Las negociaciones continuarán hoy. Vamos a tener otras reuniones con ese objetivo, con el objetivo de acercar posiciones. Entonces, el punto de partida es que ambas partes reconocemos que la situación actual no se puede mantener como está. ¿Por qué? Porque se dio el reporte ahí de números y efectivamente los flujos están creciendo demasiado. Entonces no se puede mantener como está y mañana vamos a estar trabajando varias horas, no sé exactamente el tiempo que nos tome, para explorar cómo podemos acercar las posiciones. Por su parte, el presidente Trump aseguró que México tiene que tomar medidas urgentes contra la migración ilegal y aunque se mostró confiado en que alcanzará un acuerdo, fue tajante al asegurar que su postura sigue en pie. Entre tanto, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, insistió en que el mandatario está haciendo un mal manejo de la situación. México, miren, las drogas que están entrando al país, la gente que está entrando al país, la situación en la frontera, están entrando por millones, ellos tienen que detenerlo, México tiene que detenerlo, o simplemente no vamos a poder hacer negocios, es algo simple y creo que ellos quieren hacer algo. Déjeme dejar claro que nosotros queremos y estamos tratando de presentar un acuerdo comercial con México y Canadá. Y nuestra preocupación es lo que les he dicho anteriormente en nuestra cadena de la ley. Este es un territorio peligroso, así no es como se trata a un amigo, no es una forma de lidiar con la inmigración. Vamos a saludar en Miami, Florida, a Alberto Bernal, analista económico. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Joely. Un placer y saludos a la audiencia. Alberto, con el resumen que dio Marcelo Ebrard de la reunión que sostuvieron ayer, ¿se puede decir que el próximo lunes entrarán sí o sí estos aranceles del 5%? Pues yo espero que no. Yo creo que hay una presión muy fuerte por parte del Partido Republicano dentro del Senado de Estados Unidos que está hablando con la Casa Blanca y está tratando de lograr que la Casa Blanca recapacite y tome decisiones diferentes a estas, ¿no? Porque la verdad que Estados Unidos comienza a cobrarle impuestos a todas las importaciones que vienen de México, lo único que va a generar es problemas económicos para México y para Estados Unidos. Entonces, pensar que esto no va a afectar al consumidor de Estados Unidos o a las empresas de Estados Unidos es realmente infantil y creo que muchas voces muy fuertes dentro del Senado de Estados Unidos están tratando de evitar que esto suceda, ¿no? Entonces esperemos que hoy avancen las conversaciones y que si se tiene que seguir conversando el fin de semana para evitar esto, ojalá que esa sea la situación. ¿Una manera legal para que México pueda retrasar por lo menos esta imposición de aranceles? A mí me parece que todo este episodio es una barbaridad. O sea, yo realmente no entiendo cuál es la lógica de tratar de esa forma a México. A mí me parece que, a pesar de que yo no soy un fan de
el presidente López Obrador. Yo tengo una visión ideológica totalmente diferente a la que tiene el presidente López Obrador, pero me parece que aquí él es el que está haciendo el adulto, ¿no? O sea, el problema de la migración ilegal es un problema real, hay que arreglarlo, hay que solucionarlo, pero poniendo a la economía de México en una situación difícil no va a arreglar las cosas, es más, las va a empeorar. Porque si la economía de México cae y el desempleo sube en México, pues lo que va a tener Estados Unidos es aún más inmigración ilegal. Entonces, para mí a mí lo que me parece es que todas estas políticas son completamente irracionales, no buscan el bien que deberías estar buscando. Entonces, pues, espero que los adultos en la mesa tomen otra vez la conversación, se recapacite acá y no tengamos que llegar a este escenario tan patéticamente malo que sería que Estados Unidos comenzara a volverse un país extremadamente proteccionista. Esta guerra comercial que Estados Unidos ya ha comenzado con China, ¿podría llegar a extremos como los que vemos en China ahora en México? Sin duda, si Estados Unidos no se echa para atrás y no se logra, es que la otra cosa, Joel, es que no sabemos qué es lo que quiere Estados Unidos, cuál es el parámetro, que no haya ningún migrante ilegal cruzando, eso es lo que busca Estados Unidos. Entonces, pues México se podría poner también en una situación y dice, listo, entonces que no pase ningún migrante, pero entonces que Estados Unidos no pueda llegar una sola arma ilegal de Estados Unidos a los carteles de México. Entonces hagamos eso. O que Estados Unidos no pueda consumir un gramo de droga para que México no la tenga que llevar. Entonces son discusiones que simplemente no llevan a ningún norte, ningún norte lógico, porque no hay parámetros. Entonces eso es lo complicado, que no sabemos qué es lo que está buscando Trump. Entonces yo espero otra vez que esto no avance. Ahora, si supongamos que el lunes entramos y hay las tarifas, yo creo que eso va a tener efectos pésimos sobre el negocio de General Motors, sobre el negocio de Ford, sobre el negocio de Fiat Chrysler, sobre el negocio de Cessna, etcétera, etcétera, porque todas los famosos supply chains, las empresas, pues están interconectadas entre México y Estados Unidos y eso no se puede deshacer de un momento a otro. Eso Trump decía que estas empresas van a dejar territorio mexicano para volver a Estados Unidos y acelerar la economía estadounidense. ¿Esto de verdad puede ser así? ¿Puede tener esos efectos benéficos en la campaña electoral en Estados Unidos? Eso es la mayor falacia que le puede decir el presidente de Estados Unidos al pueblo norteamericano, es mentirle en la cara, es una verdadera desgracia que la gente acepte que les digan las mentiras de estas formas. Te voy a dar una estadística. Si Ford decidiera ya no tener operaciones en México y tuviera que ensamblar sus autos solamente en Estados Unidos, un Ford Fiesta, un Ford, digamos, el carro de menor gama, muy seguramente costaría aproximadamente $2,000 más de lo que cuesta hoy en día. Eso lo que implica es que una familia de clase media baja en Estados Unidos que quiera cambiar su carrito va a tener que pagar $2,000 más. Entonces toda la gente dirá, bueno, no importa pagar $2,000 más, pero es que la gente a veces cuando dice no entiende el siguiente raciocinio. Si tú tienes que gastar $2,000 más en comprar un carro, vas a tener $2,000 menos para comprar cualquier cosa diferente. Entonces no vas a poder ir al cine, no vas a poder salir a sacar a tu familia a comer, no vas a poder ir a tomarte unas mini vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, que suban los costos de los productos en Estados Unidos es una pésima noticia para la economía de Estados Unidos. Y es increíble que estemos teniendo este discurso tan completamente, y eso que para mí me parece que es irracional completamente. Esto es como esquizofrénico, que estemos en una situación donde la gente aplauda semejante barbaridad. Le agradezco a Alberto Bernal, analista económico, por sus minutos para la mañana de NTN 24. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Vamos a revisar las noticias en la Unión Americana. México y Estados Unidos continuarán este jueves, como ya lo decíamos, las conversaciones que se adelantan en Washington. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere evitar que la Casa Blanca imponga aranceles a sus productos como medida de retaliación por la llegada de indocumentados. La noticia la tiene Emiliana Molina desde la capital estadounidense. Muy buenos días, Emiliana, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el canciller Marcelo Ebrard dijo ayer que hay una voluntad de acercamiento a pesar de que Estados Unidos y México tengan diferentes posturas en cuanto a cómo afrontar la llegada masiva de migrantes centroamericanos. Trump quiere medidas inmediatas y la administración de Andrés Manuel López Obrador aboga por más medidas a largo plazo. Las discusiones de inmigración en la Casa Blanca con representantes de México han terminado por hoy. Se está avanzando, pero no lo suficiente. Los arrestos fronterizos para mayo son de 133,000, debido a que México y los demócratas en el Congreso se niegan a ceder en la reforma migratoria. Además, las conversaciones con México se reanudarán mañana en el entendimiento de que si no se llega a un acuerdo, los aranceles al nivel del 5%, con aumentos mensuales según lo previsto. Cuanto más altas sean las tarifas, mayor será el número de empresas que regresarán a los Estados Unidos. A la reunión de casi 2 horas asistieron el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario interino de Seguridad Nacional Kevin McAleenan. Ebrard describió como respetuoso y con buen ambiente la reunión, donde asegura que solo se trató el tema migratorio y no las tarifas. Hoy continúan las negociaciones antes de que los aranceles de un 5% a todas las importaciones mexicanas entren en vigor este lunes. Cabe mencionar que las negociaciones ocurren el mismo día que se publicaron las cifras de las detenciones y los arrestos de inmigrantes en Estados Unidos. Estas cifras dicen que más de 130,000 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en mayo en la frontera sur, principalmente familias centroamericanas. Esto equivale a un aumento de más del 30% si lo comparamos con el mes de abril. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias con ustedes. Continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Saludos a todos los que nos ven desde Panamá y reportan sintonía. No se detiene el flujo de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades de la Unión Americana reportaron que en el mes de mayo hubo un récord de captura de migrantes que se convirtió en la cifra más alta de los últimos 10 años. La patrulla fronteriza arrestó a 132,887 personas que intentaban ingresar de manera ilegal a territorio estadounidense. Los agentes volvieron a insistir en que carecen de recursos para evitar el alto flujo de migrantes en esa región del país. La mayoría de los detenidos vienen de Guatemala, Honduras y El Salvador y a la espera de solicitar un asilo en la Unión Americana. Vamos ahora a Guatemala. Hay emergencia por las lluvias. Varias regiones del país se vieron afectadas por las precipitaciones de este miércoles y dejaron inundaciones, deslaves y accidentes de tránsito. Solo 2 horas de lluvia bastaron para dejar varias vías, así como las ve bajo el agua, y generar un colapso en el tránsito, principalmente en la capital del país. Aunque no hay reporte de heridos o víctimas mortales, las autoridades se mantienen en alerta, pues este es el principio de la ola invernal en la nación centroamericana. Vamos a Colombia. La Comisión de Acusación anunció la apertura de una indagación preliminar en contra del expresidente Juan Manuel Santos por el presunto ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña presidencial. Además, confirmaron que fue citado para el 17 de junio al excongresista Bernardo Elías para que allí amplíe sus afirmaciones hechas en una columna de la revista Semana, en la que contó que la multinacional donó dinero a la campaña de Santos. Un apagón colapsó el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en Estados Unidos. La interrupción en el servicio de electricidad de hasta hora y media afectó anoche todos los servicios de la terminal aérea. El incidente provocó demoras, desvíos y cancelaciones de decenas de vuelos. Cientos de pasajeros tuvieron incluso que permanecer encerrados al interior de los aviones que ya habían aterrizado. Y esta es la tormenta de arena que sorprendió a los habitantes de un pueblo en el norte de Texas. El fenómeno los obligó a permanecer durante horas encerrados en sus hogares mientras la gran tormenta atravesaba la población. Las autoridades locales también prohibieron el tránsito de vehículos en la zona.
En Venezuela, Diosdado Cabello volvió a arremeter contra el canciller de Colombia. El presidente de la constituyente madurista dijo que Holmes Trujillo tuvo vínculos con el fallecido narcotraficante Pablo Escobar. En Caracas, Oliver Fernández tiene toda la información. Oliver, muy buen día, un gusto saludarte. Un buen día para ti, Joely, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, uno de los hombres fuertes del chavismo, como lo es Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, volvió a cargar en contra del canciller colombiano, lo relacionó con Pablo Escobar Gaviria, también dijo que ha ocupado importantes cargos en todos los gobiernos de Colombia, que supuestamente Colombia está gobernada por el narcotráfico. También le dijo que cada vez que se refiera a él, pues le va a responder duramente. También enfatizó le preguntó qué fue lo que hizo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en una supuesta operación militar. ¿Qué dijo? Hablé sobre unas declaraciones de Pablo Escobar Gaviria hace algún tiempo, donde nombraba a un señor que se llama Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo, por casualidad, es el nombre del que es canciller en Colombia. Entonces él dice que él no es, bueno, Carlos Holmes Trujillo, dinos quién es, pues. Dinos quién es ese que se llama igual que tú. Panita de Pablo Escobar Gaviria, para saber de dónde vienes tú, pues. Lo que pasa es que todos tienen pasado. Todos ellos están unidos al narcotráfico. Esa oligarquía colombiana está unida al narcotráfico, al paramilitarismo. Inmediatamente llegan y dicen, no, se están metiendo con los colombianos. No, yo no me meto con los colombianos. Aquí les abrimos nosotros las manos y el corazón a los hermanos colombianos. Tenemos más de 5 millones aquí en Venezuela. Y no los estamos echando de aquí de Venezuela, nunca. Nunca. Pero esa es la verdad. A Colombia lo gobierna el narcotráfico y el paramilitarismo, el terrorismo. Ese señor, Carlos Holmes Trujillo, revisen su historia. Desde el 2003 quiere ser presidente. No ha podido. Era ministro de Interior de Colombia cuando hubo una masacre en un pueblo y hubo 50 muertos del ejército con los paramilitares. Y él era el ministro de Interior en ese momento. Están unidos al narcotráfico. Su jefe es Álvaro Uribe Vélez, no es Iván Duque. Su jefe es Álvaro Uribe Vélez, el más grande narcotraficante y paramilitar de Colombia. Joely, por otra parte, hoy se realizarán varias protestas en la capital venezolana. Una será en el Hospital Periférico de Coche, que queda al suroeste de la capital. Este hospital tiene 7 meses cerrado y el régimen de Nicolás Maduro no ha aportado los recursos para poder remodelarlo. También los profesores universitarios llegarán hasta el PNUD, que es la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, para denunciar la violación a los derechos humanos a los maestros y profesores de todo el territorio venezolano. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. El Grupo de Lima se reúne hoy en Guatemala para volver a debatir una salida a la crisis en Venezuela. Durante el encuentro serán puestas sobre la mesa las conclusiones del encuentro que mantuvieron con miembros de este bloque con el denominado Grupo de Contacto Internacional el lunes en Nueva York. Celia Mendoza, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene toda la información. Celia, muy buen día, adelante. Muy buen día, así es. En pocos minutos inicia esta sesión del Grupo de Lima que se da en la capital guatemalteca. Se espera que hablen específicamente acerca de la declaración conjunta que fue emitida después de una reunión de 3+3 entre los miembros del Grupo Internacional de Contacto y los representantes del Grupo de Lima esta semana en Naciones Unidas. Dentro de la misma se habla acerca de específicos, la posibilidad de nuevas reuniones y acercamiento entre ambos grupos, la posibilidad de buscar elecciones justas y libres en Venezuela, liberación
liberación de presos políticos y trabajo mancomunado para defender los derechos humanos de los venezolanos, así como trabajar con Naciones Unidas para establecer un apoyo a aquellos países que han recibido la mayor parte de venezolanos en esta crisis migratoria generada por la crisis humanitaria compleja que está atravesando Venezuela. En esta jornada, que inicia alrededor de las 8:10 de la mañana hora local y que terminará alrededor de las 12:30 con una declaración conjunta, ellos estarán dando datos específicos acerca de cómo lograrán establecer estos esfuerzos internacionales. Hay mucha expectativa frente a qué se pueda decir en torno al papel que podría jugar Cuba. Recordemos que durante la última reunión del Grupo de Lima en la capital peruana se dijo que era importante empezar a trabajar con Cuba, y esto llevó a que la misma canciller canadiense, la señora Freeland, viajara a La Habana y se reuniera con miembros de ese gobierno después de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau hablara directamente con el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Esto en el contexto de la búsqueda de una salida política y pacífica a la crisis venezolana, que ha estado rodeada de varios elementos durante las últimas semanas, en especial estos diálogos en Oslo, que todavía no se sabe si continuarán, pero lo que está claro es que la ayuda humanitaria y la búsqueda de una solución por medio de elecciones siguen sobre la mesa, en especial para el Grupo de Lima, que hoy se reúne, como decíamos, nuevamente aquí en la ciudad de Guatemala y que espera tener estas nuevas conclusiones, eventualmente anunciar cuándo y cómo se llevarían a cabo nuevos encuentros con el Grupo Internacional de Contacto, uno de los grupos que ha tenido la oportunidad de viajar a Caracas y reunirse directamente con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Gracias por seguir con nosotros en la mañana de NTN 24. Aprovechamos para invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de las vías que ustedes ya conocen. En Twitter estamos como @NTN24. Vamos a continuar con la información. Un puente colapsó en Dagestán, en el sur de Rusia. La estructura se dio por el peso de 4 vehículos que la atravesaron al mismo tiempo. Según las autoridades, el puente no estaba diseñado para resistir esta carga. No se reportaron personas heridas ni víctimas fatales. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que ha tenido contactos con quienes se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Insistió en un diálogo, según el canciller, como la manera de resolver las grandes diferencias internas en el país. Hoy también se conoció que el Papa Francisco recibirá el 4 de julio al presidente ruso, Vladimir Putin. La crisis venezolana sería uno de los temas centrales de este nuevo encuentro en el Vaticano. Tras una intensa controversia que incluyó el retiro de los partidos de oposición, el Senado colombiano aprobó el ascenso del comandante del Ejército, general Nicasio de Jesús Martínez. El alto oficial ha estado en medio de una polémica por publicaciones de la prensa internacional que lo vinculan con presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de hombres bajo su mando. Estados Unidos y México reanudan este jueves las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo sobre inmigración que convenza al presidente estadounidense Donald Trump de no imponer aranceles del 5% a todas las importaciones mexicanas. La reunión entre el secretario de Estado Mike Pompeo y el canciller de México terminó este miércoles sin acuerdos. En Twitter, el mandatario republicano advirtió que el progreso en el diálogo es insuficiente. Las discusiones de inmigración en la Casa Blanca con representantes de México han terminado por hoy. Se está avanzando, pero no lo suficiente. Los arrestos fronterizos para mayo son de 133,000 debido a que México y los demócratas en el Congreso se niegan a ceder en la reforma migratoria. Y mientras tanto, Donald Trump lanza una nueva amenaza a China. A su salida de Irlanda, antes de viajar a Francia, el mandatario estadounidense advirtió que impondría otros $300 mil millones en aranceles al gigante asiático en medio de la guerra comercial que ambas potencias mantienen. Pese a que las negociaciones están en curso, Trump criticó que desde el pasado 10 de mayo no se celebran reuniones. En esa fecha, el republicano ordenó aumentar los aranceles al 25% a una lista de productos equivalentes a $200 mil millones. Pekín respondió que tomará medidas drásticas a las decisiones de Washington y que la presión de la Casa Blanca es la que ha generado retrasos en las negociaciones. En nuestras conversaciones con China están ocurriendo muchas cosas interesantes. Veremos qué pasa. Mientras tanto, obtenemos un 25% de $250 mil millones y podría subir otro, al menos $300 mil millones, y lo haré en el momento adecuado. Pero creo que China
quiere hacer un maltrato. Fue condenado a cadena perpetua a una enfermera acusada de asesinar a 85 pacientes en varios hospitales de Alemania entre el 2000 y 2005. Según las autoridades, Nils Hegel, de 42 años, elegía pacientes de entre 34 y 96 años y les inyectaba sobredosis de medicamentos. Podrían ser hasta 200 víctimas. En suspenso quedó el fallo sobre la apelación que presentó el cardenal George Pell a su condena a 6 años de cárcel por abusar de 2 menores de edad hace 2 décadas. El tribunal que maneja el caso en Australia dará a conocer la sentencia en los próximos días. El prelado de 77 años manejó por años las finanzas de la Santa Sede. La defensa del religioso considera que durante el juicio se aportaron pruebas que demostraron que la agresión ocurrió y que el caso se apoyó en denuncias no corroboradas. El ex-manager de Stan Lee se declaró inocente de los cargos de maltrato a personas mayores. Keya Morgan, de 43 años, fue acusado de 5 cargos de maltrato a personas mayores que involucraron al difunto autor intelectual de Marvel Comics. Los cargos contra él son robo, malversación, falsificación, fraude en contra de un adulto mayor y el encarcelamiento falso de un adulto mayor. La leyenda de los cómics, que fue uno de los creadores de Spider-Man, Hulk y Black Panther, murió en noviembre a los 95 años. La cantante colombiana Shakira aseguró ante un juez que no empezó a residir de manera continuada en Barcelona hasta 2015. Según la fiscalía, la cantante vivía en esa ciudad desde 2012 y debió haber pagado impuestos, por lo que le atribuye un fraude por 14,5 millones de euros. En un comunicado, la defensa del artista afirmó que ella ha cumplido con sus obligaciones tributarias en todos los países en los que ha trabajado, incluyendo Estados Unidos, y que no le debe nada a la Hacienda española. La intención de rendir tributo a los miles de venezolanos que han emigrado a pie hacia Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, escapando de la crisis en su país y buscando mejores condiciones de vida. Miguel Galindo, un venezolano que vive en Estados Unidos, inicia hoy una caminata de 1.800 kilómetros desde El Doral, en Florida, hasta Washington, D.C. El joven busca también llamar la atención de los medios de la Unión Americana y del mundo para expresar su rechazo al régimen de Nicolás Maduro, insistiendo en la necesidad de una salida a los graves problemas humanitarios que afectan a la nación. Y vamos a saludar precisamente en El Doral a Miguel Galindo, protagonista de esta historia. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ti, Joely, ¿cómo estás? Bien, oye, qué rudo que te vayas a lanzar esta caminata. ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué es lo que llevas? ¿Cómo te cuidas? Bueno, sinceramente he tratado de prepararme lo básico para cubrir por lo menos lo que es seguridad e hidratación, pero he tratado de no prepararme mucho porque sería engañar o de alguna manera hacer trampa, porque estoy tratando de emular y de rendir tributo a todos los venezolanos que se han ido desde Cúcuta caminando hasta países como Ecuador, Perú, inclusive Colombia, Argentina. Entonces la preparación ha sido mínima realmente, solo me he asegurado de que a donde vaya pueda conseguir agua y comida. Y dime una cosa, ¿estás listo para esta caminata? Porque pues muchos de los venezolanos pues pasan hambre, el cansancio evidentemente, la situación de inseguridad, todas estas cosas que solamente son superadas por la necesidad de llegar a otro país para huir de la crisis venezolana. Tú psicológicamente, ¿cómo piensas superar estos retos? Bueno, lo que me lleva a hacer todo esto y la determinación que me propongo es que tengo que llegar a la Casa Blanca y espero ser recibido por el presidente Trump. Me he dado cuenta que muchos de nuestros compatriotas venezolanos, a través del tiempo, queremos algo y los políticos nos dan lo contrario. Entonces, quiero inspirar a los venezolanos, quiero inspirar a todas las personas que están acá a que sepan de que todos podemos hacer algo para hacer clara cuál es nuestra voluntad, porque si queremos que nuestra voluntad se cumpla, tenemos que luchar por ella. Entonces, esto es una manera de inspirar a otros a que también hagan y de, por supuesto, esclarecer muchas confusiones que hay aquí en Estados Unidos con respecto a la crisis de Venezuela. ¿Qué confusiones?
Mira, te pongo un ejemplo. En estos días escuchaba algo como que el presidente Guaidó era el usurpador que estaba siendo financiado por los Estados Unidos para efectuar un golpe de Estado en Venezuela, cosa que es totalmente incierta. También escuché que las sanciones impuestas por parte del presidente Trump sobre el régimen son la causante de la crisis, de la escasez de medicinas en Venezuela. Eso es otra cosa que es totalmente mentira. Y en general se piensa plantear de que si dado el caso recibimos algún tipo de intervención humanitaria o de algún tipo de intervención militar, se tiende a pensar de que es el imperialismo, que es el ocupacionismo, que quieren el petróleo, cosa que totalmente es falsa, porque lo que nosotros necesitamos es ayuda. Nuestro país está secuestrado por una banda de criminales, ya los diálogos no existen, ya son totalmente absurdos tener diálogos con personas que, mientras hay un diálogo en Noruega, arman a la población y a los colectivos en las calles. Entonces es esclarecer este tipo de cosas, porque los venezolanos estamos claros de nuestra situación, pero los americanos y muchos de los hermanos latinoamericanos no están claros, y necesitamos todo ese apoyo posible para salir de este infierno que estamos viviendo lo más rápido posible. ¿Qué le dirías a los líderes mundiales que se reúnen en Noruega o en Estados Unidos, como ahora que se va a reunir el Grupo de Lima, o cuando se reunieron los integrantes del Grupo de Lima con el Grupo de Contacto? Líderes mundiales que pueden tomar decisiones, pero que al final también tienen que respetar el propio proceso de los venezolanos en su país para elegir gobierno. Sin embargo, está la crisis humanitaria, no hay medicamentos, no hay alimentos, hay inseguridad. ¿Qué le dirías a estos líderes mundiales? Bueno, que ciertamente hay mucha burocracia y muchos procesos políticos que se están llevando a cabo, pero la realidad es que muchos de estos países incluso siguen insistiendo en la mediación, en el diálogo, en tratar de buscar soluciones democráticas, cuando eso es absurdo, no existe. Entonces yo creo que es momento de dejar ya a un lado la política y de seguir aplicando medidas tradicionales a un problema que no tiene precedentes, a un problema que nunca se ha presentado, y ya es hora de tomar conciencia, porque cada día que pasa mueren más venezolanos. Cada día que pasa mueren más niños, y es terriblemente, es una situación, todo el mundo lo dice con mucha facilidad, lo dice porque se vuelve algo repetitivo, pero la crisis realmente es algo catastrófico. Te pongo otro ejemplo. Muchas veces hablan de que si ocurre una intervención o nos ayudan, sería como una guerra, pero te pongo un ejemplo en Siria. En Siria, en 2008, un país que está en medio de una guerra, murieron 32.000 personas. En el 2008, en Venezuela, por muertes violentas, sin poner niños, sin poner gente que murió por falta de medicina, murieron 35.000 personas. Y durante estos 20 años han muerto 330.000 personas, el equivalente al país de Islandia. Entonces ya es hora, señores, de dejar la burocracia, es hora de actuar y poner fin a este régimen de una buena vez por todas. Miguel, ya conocen el mensaje y obviamente ya te conocen a ti, pero dile a la gente cuál va a ser la ruta de estos 1.800 kilómetros, dónde te vas a quedar, cómo te pueden ayudar, etcétera. Bueno, salimos de acá del Doral, Florida, es la ciudad emblemática de los venezolanos. Vamos a recorrer diariamente entre 20 y 30 millas. Principalmente voy a atravesar el estado de la Florida, lo haré por la costa. Como les digo, es difícil decir un itinerario exacto porque depende del clima y depende de la ruta, pero duraré entre 20 y 35 días y atravesaré Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia hasta Washington. Los venezolanos pueden seguirme a través de las redes de @laordendemiranda en Facebook, Instagram y Twitter, donde podrán ver mi avance, podrán ver en qué ciudades voy a ir llegando, porque la idea de esto es que los hermanos venezolanos me reciban y sean ellos los que me ayuden a conseguir dónde me voy a dormir, dónde voy a comer, o quizás acompañen y caminen conmigo un trayecto, porque sé que es difícil por la cuestión del trabajo, pero esa es la idea. La idea es que toda la ayuda, así como se la dan a nuestros hermanos allá en Sudamérica, toda la ayuda que yo reciba venga del trayecto. Es Miguel Galindo, protagonista de esta historia. Gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Gracias a ti, un gran abrazo. Hasta luego. Vamos a otras noticias. Segundo día de reuniones del rey Felipe VI con líderes políticos españoles para conocer si estarían dispuestos a apoyar una investidura del socialista Pedro Sánchez. Esta mañana fue el turno de los independentistas, que aprovecharon el encuentro con el jefe de Estado español para criticarlo por haber tomado partido en contra del proceso separatista. En Madrid está Marcelo Moncayo con toda la información. Adelante, Marcelo.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Hoy es el segundo y último día de la ronda de reuniones de Su Majestad el Rey Felipe VI con los principales líderes políticos de este país para conocer su opinión ante el posible apoyo a una investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. La jornada de este día comenzó con el partido Esquerra Republicana, partido independentista de Cataluña. Una de sus portavoces se reunió con el rey y a la salida aquí en el Congreso de los Diputados aseguró que le dijo al rey, mirándole a los ojos, que en Cataluña no tienen rey. Manifestado cuál era nuestro posicionamiento con respecto de la investidura. Solo pensamos que puede ser investido alguien que esté dispuesto a solucionar políticamente un conflicto de naturaleza política y, por lo tanto, que del mismo modo que nosotros estábamos dialogando y seremos siempre los del diálogo y nos sentaremos a todas las mesas en las que se pueda hablar de cómo solucionar este conflicto político, esperábamos que quien estuviera en disposición de gobernar el Estado español también lo hiciera. En la conversación hemos podido hablar de distintas cosas. Yo le he dicho que los catalanes no tenemos rey, pero yo acudía hoy a ver al rey de España precisamente porque se había manifestado como un actor político relevante a partir del 1 de octubre. Amigos televidentes, pero esta mañana Su Majestad el Rey Felipe VI también se reunió con Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, y con Pablo Iglesias, representante del partido Unidas Podemos. Vox le ratificó al rey que por ningún motivo apoyarían una candidatura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, mientras que Unidas Podemos reconfirmó que ellos lo que están buscando es formar un gobierno de coalición. Hemos trasladado a Su Majestad el Rey que no votaremos a favor de la investidura de Pedro Sánchez, pero que apoyaremos la acción de gobierno de cualquier gobierno dispuesto a restaurar el orden constitucional en Cataluña y aplicar el artículo 155 de la Constitución. He transmitido nuestra posición como Podemos y como Grupo Confederal a propósito de la necesidad de que sería lo más sensato que en España hubiera un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y nosotros, en una relación proporcional a los resultados obtenidos en las elecciones generales, que garantice la estabilidad política en los próximos 4 años y que al mismo tiempo garantice políticas progresistas. Televidentes de la mañana, y precisamente esta ronda de reuniones de Su Majestad el Rey Felipe VI terminará con el encuentro en el Palacio de la Zarzuela con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este es el informe para la mañana. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y la renuncia de la líder del Partido Socialdemócrata en Alemania, Andrea Nahles, ha generado un revuelo político. Y es que la segunda fuerza electoral más grande del país pierde peso de manera acelerada y ha generado un impacto en la estabilidad del gobierno de Angela Merkel. En Berlín enlazamos con Juliana González, analista política de nuestra cadena asociada Deutsche Welle. Adelante, Juliana, muy buen día para ti. Muy buenos días, Joely, televidentes de la mañana. En efecto, la salida de Andrea Nahles provocó declaraciones inmediatas de la canciller Merkel, quien acompañó su mensaje de agradecimiento con uno sobre todo de estabilidad para los mercados y sin duda para la oposición que pide elecciones anticipadas. Y es que la dimisión de Andrea Nahles pone de manifiesto 2 crisis, especialmente para la socialdemocracia alemana. La primera es que en los últimos 12 años este partido ha tenido 10 presidentes diferentes por falta de transparencia interna y de un programa claro. Los sucesivos cogobiernos con los conservadores han desdibujado su perfil en asuntos sociales y económicos. Y la segunda dimensión radica en la falta de reacción de este partido ante la celeridad que exige el sistema político actual, donde vemos que funciona con intervalos muy breves y eufóricos. Por ejemplo, en Alemania la ultraderecha se convirtió en menos de 2 años en el mayor partido de oposición con el tema de la inmigración. Y el Partido Verde, por su parte, adquirió gran notoriedad en los últimos meses con el tema del cambio climático. Y si bien la coalición de gobierno de Angela Merkel no se rompió con la renuncia de Nahles, no podemos hablar de que la crisis esté conjurado. Y es que hay 2 citas claves que amenazan la continuidad del gobierno. La primera en el otoño europeo, es decir, entre septiembre y octubre, cuando los socios de esta coalición hagan el balance de este 4º mandato según la llamada cláusula de revisión y decidan si continúan juntos o no hasta el final. Y la segunda en diciembre, cuando el partido celebre su convención anual y decida si su estrategia de renovación
pasa por retirarse del gobierno, como lo han pedido sus bases justo después de la debacle de las elecciones parlamentarias de hace 2 años. Y aunque las elecciones anticipadas son riesgosas para los partidos mayoritarios, aumentan las voces que recomiendan esta opción para los socialdemócratas, pues un partido con el 13% de intención de voto ya no tiene mucho que perder. Joely, ese es el panorama actual en Alemania y sigan ustedes con más información en el estudio. A todos por su sintonía con la mañana de NTN 24. Vamos a saludar a